cosa que puse tapará mucho. No, se ve muy feo. Bueno, sirve. Hay que conseguir cositas así para poner en la mesa. Bueno. Nos da gusto estar en esta ocasión acá a través del canal Grace TV, donde Dios ya durante varios meses ha permitido que el mensaje del Evangelio pueda estar siendo predicado en diferentes lugares acá. No sé si usted es consciente de esto, pero el sur de California, todo lo que es esta área, los diferentes condados, principalmente el de Los Ángeles, abarca cerca de 88 ciudades. Y Dios de allí a otras más está permitiendo que esta señal de televisión cristiana pueda llegar a todos estos medios. Y quien les habla es el pastor Franklin Ramírez, pastor acá en Los Ángeles, de Iglesia Ministerios Poder de Dios. En esta ocasión estamos ya haciendo las primeras pruebas en los estudios que Grace TV va a tener acá en el sur de California, y que desde acá vamos a expandir el mensaje del Evangelio a diferentes naciones, inclusive ciudades, hasta donde la señal de este canal de televisión pueda llegar, porque nuestro deseo y nuestro propósito es que el Evangelio sea predicado, que personas como usted y tantos otros que nos puedan estar mirando puedan recibir una palabra fresca, una palabra que pueda traer refrigerio, pueda traer vida a usted, que pueda también traer, diría yo, una palabra direccional, que pueda eso permitir que usted pueda también tener una dirección clara de lo que tiene que hacer, de hacer realmente lo que conocemos como la voluntad de Dios, cosa que muchas veces como personas es una de las cosas que nos cuesta a veces. Hay diferentes obstáculos, cosas que nos estorban, que nos hacen que el mensaje del Evangelio no sea predicado como realmente nosotros quisiéramos. Pero este canal ha nacido ya durante meses atrás con esta intención de poder ser un instrumento en las manos de Dios para que la palabra de Dios pueda ser expandida y que más y más personas pasen a formar parte de ese cuerpo de Cristo, de la iglesia, de este rebaño que está disperso por todas las naciones de la tierra. Así que estamos en estas pruebas, en los estudios que ya estamos teniendo acá a la altura de la calle Hoover y la 69 en el sur de Los Ángeles, donde usted se puede apersonar cuando usted guste, puede llamarnos al teléfono que aparece en pantalla, sea en cualquier momento va a estar también allí, inclusive las diferentes cosas e informaciones que le permitirán a usted comunicarse a través de los medios que tenemos disponibles, para que podamos tener esa relación que buscamos tener con cada uno de ustedes. Es un gozo para mí poder estar ya en esta ocasión acá. Durante ya algunos años no hemos estado en los medios de comunicación por diferentes ocupaciones que tenemos, pero Dios ha abierto esta puerta, la hemos tomado. Nos hemos unido varios ministerios para realizar este proyecto, esta visión, una visión que creo que es de Dios y que vale la pena que usted la apoye. Y su apoyo va en diferentes áreas o dimensiones. La principal que necesitamos es que usted esté orando por Grace TV y que esté orando por cada uno de los diferentes hermanos que forman parte de este ministerio, por el presidente de este canal, el pastor Alex de León, los otros hermanos que están siendo parte, como el hermano Elmer Virula, también el hermano Humberto Cabezas, también el hermano Eddie Ventura y otros que vendrán después, porque la familia va a ir creciendo, porque creemos que definitivamente este medio ha nacido para crecer, para desarrollarse,
para que la obra de Dios pueda ser hecha no solamente a través de un hombre, sino que pueda ser hecha a través de muchos hombres y mujeres, porque creemos tremendamente también en el ministerio de la mujer. Así que motivamos a pastores, a empresarios, a mujeres con llamado de Dios. Si tú eres una mujer que Dios te ha hablado, que estés en los medios de comunicación, que estés en la radio, que estés en la televisión, Grace TV es una puerta abierta de parte de Dios para que tú puedas hacer ese trabajo, esa encomienda que Dios nos ha hecho a todos. Cada uno de los que conocemos la palabra del Señor, recordamos lo que dice el libro de Mateo capítulo 28, id y predicar el evangelio, a hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión es un llamado para todos nosotros y tenemos que usar los diferentes medios que tenemos, sea nuestra voz, sea el testimonio personal, sea inclusive a través de un púlpito, sea en la calle, en una esquina, en un parque, sea a través de un tratado, o bien como lo estamos haciendo aquí a través de un medio como es la televisión, que nos permite entrar, penetrar a los diferentes hogares que inclusive ni siquiera en un momento dado pensarían que iban a escuchar un mensaje, pero al estar allí con el control remoto, buscando un canal, se encontraron con un canal como este, donde hubo una palabra de Dios que impactó su vida, y estamos creyendo, amado televidente, de que la palabra que Dios está sacando a través de este medio, que la palabra que Dios estará sacando, impartiendo, será una palabra que tocará tu corazón, que llegará a lo más profundo de tu ser. ¿Por qué? Porque será expuesta por hombres y mujeres ungidas, con llamado, con entendimiento de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, porque Dios quiere hacer tremendas cosas en este tiempo en la vida de todos nosotros. Yo creo que Él lo quiere hacer en tu vida en esta ocasión. Inclusive puedes considerar que lo que ahorita estamos haciendo es algo que Dios está permitiendo, para que tú puedas entender que Dios tiene un plan contigo, que si has estado desanimado, si has estado triste, Dios te dice en esta hora que es un tiempo de que tú te levantes, que te agarres de la mano de Él, porque ese brazo, esa mano del Señor nunca decaerá, nunca se debilitará, sino que, como dice la palabra, es un brazo fuerte, es un brazo que puede sostener a uno y a todo el pueblo del Señor que haya existido y que ahora exista y hasta el que venga. ¿Por qué? Porque dice la Escritura de que Dios es todopoderoso, de que Dios es el creador de todas las cosas, que Él es el Dios más grande, el Dios verdadero, el Dios fiel. Así que anímate, amado televidente, a seguir adelante en las cosas de Dios. Quiero enfatizar este punto. Muchas veces tendemos a quedarnos en casa, a poner excusas, e inclusive surgen obstáculos, surgen situaciones en la vida cotidiana que nos impiden venir a una iglesia o bien leer la palabra de Dios, pero es parte de lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, ser gente obediente que quiera crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué bueno poder tenerle acá en casa, que usted se sienta bien confortable, que se sienta animado, que se sienta gozoso por lo que Dios está haciendo. ¿Sabe? Este esfuerzo que se hace para predicar la palabra a través de los medios de comunicación es un esfuerzo valioso, es un esfuerzo que vale la pena, y que, como le mencionaba hace algunos instantes, es importante que usted ore, que usted pueda acercarse delante del Señor y decir: Señor, yo pongo delante de ti a Grace TV, que pongo delante de ti a todos los que están ahí sirviendo, todos aquellos que están ayudando, y en medio de todo aquello, Dios va a responder e irá supliendo necesidades. Como le mencionaba ahora, estamos prácticamente estrenando un estudio de televisión. Hay cosas que todavía están por llegar, otras que hay que adquirir. En un momento dado, creemos que a través de esta pantalla, como decía, muchas personas van a venir y servirle al Señor. Ahí en pantalla usted puede mirar, aparte de mi nombre, también el número telefónico al que usted puede llamar para que también nos pueda reportar la sintonía. ¿Por qué es importante esto? Necesitamos saber
que tú nos estás escuchando y queremos también decirte, háblale de que este canal es un canal de bendición para ti y háblale a tus vecinos, a tus familiares. Si te reúnes en una iglesia, háblale al pastor, háblale a los miembros que están allí contigo, diles, miren el canal 31-10, un canal de bendición para cada uno de nosotros. Y me quise confundir porque precisamente en estos días también se abrió en Bakersfield el canal 41-2 y por eso lo tenía aquí en mi mente. Pero el canal que usted está mirando, el 31-10, es parte de lo que estamos haciendo. Y también en Bakersfield tenemos el 41-2. Así que en esta hora quisiera hacer una lectura de la palabra y poder tener un corto estudio de la Escritura para que podamos entender algunos principios que la Biblia nos revela con respecto a la fe. Usted sabe que la fe es fundamental para todo lo que se desarrolle en la vida cristiana. Inclusive tenemos que ser muy conscientes de que si usted y yo venimos a los pies del Señor y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, fue producto de que nosotros realmente tuvimos la semilla que Dios sembró de fe para que nosotros creyéramos en el Señor. Difícilmente alguien podrá creer si no es producto de que Dios siembra una semilla de fe en su corazón. Y vamos a leer un pasaje que está muy claro y muy conocido también sobre la fe, y es Hebreos capítulo 11. Vamos a ir leyendo algunos versículos y dando, diríamos, luz con respecto a algunos principios o ideas que ahí aparecen con respecto a la fe, que nos pueden ayudar a comprender con mayor amplitud lo que es el término fe. Y el primer versículo de Hebreos capítulo 11, y si usted tiene una Biblia cerca, búsquela allí para que también la pueda leer conmigo. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solamente en este pasaje podríamos quedarnos, o en este versículo podríamos quedarnos mucho tiempo, podríamos quedarnos minutos, horas inclusive, para poder entender la amplitud del concepto de la fe. Pero una de las cosas importantes es que fe, si pudiéramos extraer una verdad de aquello, de este verso que hemos leído, es que fe es tener convicción, creer que tú tienes algo aun cuando tus ojos naturales no lo vean, aun cuando en la realidad tú no lo toques ni lo veas, pero tú crees en tu corazón que aquello ya Dios te lo concedió. Eso es fe. Fe es entonces tener una convicción profunda, tener una semilla sentada en nuestro corazón, una palabra, una convicción, como dice acá el texto bíblico, de que tenemos algo de Dios o que Dios nos ha concedido cosas. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy conscientes de que, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado promesas. Hay infinidad de promesas. Alguien hizo en una ocasión un estudio sobre lo que es la cantidad de promesas que pueden haber en la Biblia, y dice que hay cerca de 33,000 promesas que en la Biblia existen para todos nosotros. Imagínense. Entonces, tal vez puede ser que tú no tengas en un instante dado la fe para recibir esas 33,000. Ojalá la pudiéramos tener. Pero lo importante es creer que hay promesas que Dios ha dejado en su palabra para que usted y yo, al tener fe en ellas, podamos tenerlas. Y no solamente las que están escritas en la Biblia como tal, sino que hay promesas que inclusive Dios te haya podido dar a ti en una forma personal. Y esto es clave, amado televidente, porque yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos ha hablado y nos ha mostrado y nos ha dicho cosas. Lo ha hecho audiblemente en algunos casos, también lo ha hecho a través de otros instrumentos, lo ha hecho inclusive a través de la palabra misma, la palabra escrita, lo ha hecho también a través de esa voz interna que nosotros recibimos
donde nosotros somos conscientes y tenemos claridad de que Dios nos habló. Hay promesas que Dios ha concedido a ti. Promesas con respecto a tu familia, con respecto a tu trabajo, con respecto a aumentos salariales. Promesas que tienen que ver en el ámbito financiero. Promesas de matrimonio, tal vez si no eres casado. O inclusive promesas que tienen que ver con hijos que aún no has podido tener porque tal vez tienes tiempo de estar casado o casada y no has podido tener hijos, y Dios en un momento dado te dio una promesa y te dijo: vas a ser padre, vas a ser madre. Y todo esto lo estoy diciendo no solamente porque se me ocurre o porque viene a mi mente, sino porque estamos queriendo hablar de parte de Dios, y yo creo que lo estamos haciendo. Hay promesas que Dios ha depositado en su palabra. Hay promesas que Dios te ha dado a ti personalmente. Y esas promesas las traemos a la realidad, las provocamos que sean nuestras a través de la fe. Pero la fe, como he mencionado, es tener la convicción, creer que tú tienes algo que Dios te ha dado, aunque no lo veas con tus ojos naturales. En una ocasión había un siervo o un discípulo del Señor en los días en que el Señor murió y luego resucitó, que los discípulos llegaron y le dijeron que habían visto al Señor. Y aquel hombre llamado Tomás dijo: si yo no tocare sus manos, si no pusiere mi dedo en las llagas de los clavos que al Señor se le hicieron, yo no creería. Ese tipo de comportamiento es muy normal en la persona natural, es muy normal en la persona incrédula, es muy normal en la persona que no tiene una convicción profunda. Es algo que inclusive a usted le ha pasado en ocasiones, a mí seguramente también. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pero definitivamente no tenemos que tener la actitud que tuvo Tomás. Y yo te motivo a que tú comprendas esto, a que tú recibas esta palabra en tu corazón. No debemos de tener la actitud que tuvo Tomás. Tenemos que creer. Hay promesas que Dios te ha dado a ti. Cree en ellas. Recíbelas ahora. Recibe el cumplimiento de esas promesas. Para que una promesa se dé por el cumplimiento, se requiere, número uno, que Dios la haya hablado. Si Dios la habló, ya es palabra que Dios declaró. Número dos, se necesita un corazón receptivo para que crean esa promesa y que entonces pueda recibirla. Número tres, se necesita también que en el tiempo cronológico nuestro, aquella promesa se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve en el tiempo cronológico. Dios es eterno, Dios siempre es. Pero Dios en el trato con nosotros interviene en el tiempo cronológico. ¿A qué me refiero con el tiempo cronológico? Es el tiempo contable, como decir las horas, como decir 1 hora, 24 horas. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento de promesa, estamos hablando de que esa promesa se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y siguiente punto, esa promesa se va a cumplir también en la forma de Dios, porque a veces queremos imponerle a Dios cómo queremos que las cosas se hagan. A veces queremos, inclusive cuando una mujer, por ejemplo, está orando al Señor por una persona con la cual se vaya a casar, a veces ponemos ciertos requerimientos que mayormente son producto de deseos personales, y no necesariamente eso está malo, pero tenemos que estar abiertos a que las promesas de Dios se cumplan también en la forma que Él quiera hacerlo. Entonces, quiero repetir estos puntitos que le he mencionado, ojalá que los tome en cuenta y que no se lo olviden. Número uno, la promesa se cumplirá producto de una palabra que Dios declare. Número dos, aquello se cumplirá cuando Dios encuentre un corazón receptivo, un corazón que le crea, que abrace aquella palabra, aquella promesa y diga: esta palabra es mía. Por eso tienes que decirlo, di conmigo: esta promesa, la promesa que Dios me dio de un hijo, la promesa que Dios me dio de la salvación de mi esposo o de mi esposa es mía. Número tres, se requiere también, como hemos mencionado,
que el tiempo de Dios sea hecho en la forma en que Él quiera también. Como punto 4, no tenemos que imponerle a Dios la forma en que queremos, no necesariamente tenemos que realmente hacerlo en esa forma, pero definitivamente Dios por su gracia no lo va a hacer. Así que es muy importante que tú tomes todo esto en tus manos, así que comprende, es tiempo de recibir. Es tiempo de que tú abras tu corazón y le digas: Dios, yo quiero recibir de ti. Yo quiero abrazar la promesa que tú me das. Yo, en el nombre de Jesús, declaro palabra de fe sobre ti. Declaro que en esta hora hay una activación de promesas que Dios ha hecho por ti en el pasado. Declaro en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, que promesas del pasado vienen al presente y que el cumplimiento está pronto. Declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida que promesas que Dios ha hecho sobre ti, abrázalas, créelas, porque estás a punto de recibir aquello. En el nombre de Jesús hay una apertura a lo sobrenatural que Dios está haciendo. Hay una apertura donde lo que Dios ha declarado, esa palabra que ha estado ahí gravitando, está siendo bajada a este tiempo, está siendo bajada a tu tiempo cronológico, y Dios está diciéndote en esta hora: es tiempo de cumplimiento, está a la puerta lo que yo te he prometido. Solamente cree, no dudes, amado televidente, de lo que Dios quiere darte, porque Dios, aleluya, es un Dios que lo que dice lo cumple. Lo que Dios habla lo cumple. Dios es un Dios dador, es un Dios que se place en bendecir, en dar a su pueblo lo que Él promete. No necesariamente Dios está, diríamos, reteniendo las cosas, solamente que hay detalles, hay situaciones, inclusive, como he mencionado, el tiempo, la madurez, el que nosotros realmente estemos preparados para ver aquel cumplimiento de aquella promesa. Hay ingredientes que inclusive se tienen que dar en un momento dado a nuestro alrededor para que las cosas de Dios se puedan cumplir. Pero que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Con Abraham se tardó varios años en que la promesa se cumpliera, pero se cumplió. Luego con otros hombres, con otras mujeres sucedió. Con el caso de Ana en 1 Samuel capítulo 1, una mujer que había ido varias ocasiones al templo a pedirle a Dios por un hijo, y aquel tiempo pasó y siguió pasando, pero en el tiempo de Dios, donde aquella promesa se cumpliera y que iba a ser un testimonio real, grande, de que fue Dios el que lo hizo. Porque así pasó, por ejemplo, en el caso de Abraham, un hombre que ya como hombre no tenía la capacidad eventualmente de poder engendrar una esposa como Sara, que inclusive habría perdido esa habilidad de poder concebir hijos. Dios cumplió la promesa. ¿Por qué? Porque Él, como creador de todas las cosas, definitivamente cumple lo que realmente Él promete. Y es básico esto: Él cumple lo que Él promete, porque hay cosas que a veces vienen a nuestra mente, ideas, anhelos, deseos, y que son buenos, pero no necesariamente son cosas que nacieron en el corazón de Dios. Luego, en el verso número 2 de Hebreos 11 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Algo importante que nosotros tenemos que considerar como cristianos es que algo que impacta a otros es el testimonio que nosotros demos. Y cuando hablamos de testimonio, podemos hablar de un testimonio de salvación, de un milagro que hemos recibido, de una sanidad que hemos recibido, de alguna persona que queríamos que entregara su vida al Señor y esta persona la entregó y se está congregando en una iglesia, testimonios de trabajo, financieros. Son diferentes testimonios que podríamos mencionar, pero el texto bíblico nos da a entender un principio. El mejor testimonio que usted puede dar es un testimonio de fe, un testimonio de que usted tiene fe. ¿Qué tipo de fe podríamos mencionar?
El mismo libro de Hebreos nos la menciona en los primeros capítulos, cuando Pablo habla de rudimentos de la fe cristiana. Dice, uno de esos rudimentos es la fe en Dios. Entonces, el testimonio que podemos dar, uno de los mejores testimonios, el testimonio que puede, digamos, alcanzar usted y yo un buen diríamos, testimonio a nuestras generaciones, es ese testimonio de la fe en Dios. ¿Por qué la Biblia enfatiza la fe en Dios? Porque pueden haber otras cosas, pueden haber otras áreas donde la gente ponga su fe. Hay personas que pueden poner la fe en ellos mismos, en otra persona, ponen su fe en un líder, ponen su fe en un trabajo, ponen su fe en el dinero que tienen, en las posiciones que tienen, en el talento que tienen, en la habilidad que tienen. Y inclusive hasta en una congregación se pone la fe, en un ministro de Dios. Y en algún sentido podríamos decir que pueden algunas de estas cosas ser permisibles o entenderse. Pero la principal fuente de fe suya y mía debe ser Dios. Dios debe de ser la primera fuente para ti. Las otras pueden ser otras fuentes que son eventualmente cosas creadas por Dios. Pero la principal fuente de fe que usted y yo podamos tener debe ser Dios. Por eso Pablo en Hebreos enfatiza la fe en Dios. ¿En qué estás poniendo tu fe? Te pregunto, ¿en quién estás poniendo tu fe? Debes poner tu fe, según la palabra, en Dios. ¿Por qué debes poner tú la fe en Dios? La respuesta, podríamos encontrar muchas respuestas a estas. Te menciono algunas. Porque la Biblia dice que Él es el creador de todas las cosas. Número 2, ¿por qué tú tienes que poner la fe en Dios? Porque la Biblia misma registra que Él es todopoderoso. Dios todo lo puede. Quiere decir que si pones la fe en otra cosa, aquello eventualmente es limitado. Pero Dios es todopoderoso. Escúchalo, Él es todopoderoso. Número 3, la Biblia también nos habla y nos refleja a un Dios que es un Dios que todo lo sabe. Entonces, si quieres poner la fe en alguien, pon la fe en aquel Dios que todo lo sabe. Y luego también, en el términos generales, la Biblia nos habla o nos muestra a un Dios que es un Dios omnipresente. ¿Qué significa? Significa que Dios está en todo lugar. Entonces, ¿por qué poner la fe en Dios? Bueno, porque Él todo lo puede, porque Él todo lo sabe, porque Él está en todo lugar, porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Por qué más tú puedes poner la fe en Dios? Porque Dios es fiel. La palabra fiel habla de que Él siempre cumple. Repito, fidelidad habla de algo o alguien que siempre cumple, que no miente, que no es alguien que varía, que tiene variación. La Biblia habla de que en Dios no hay variación. Dios siempre es. Lo que Dios dice, lo cumple. Él es fiel. Por eso, pon tu fe en ese Dios. Los hombres fallamos. Las personas pueden decir hoy una cosa y por diferentes situaciones, circunstancias que se vive, a veces la gente cambia. Ojalá no existiera eso, pero como seres humanos erramos, hay debilidad y todo, pero la Biblia enseña de que definitivamente, como aparece en el texto que ahí se menciona, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia. Él es el mismo. Por eso puedes poner la fe en Él. Él es fiel. Luego, otro aspecto importante de por qué tienes que poner la fe en Dios. Porque Dios es Padre para nosotros. Los evangelios nos hablan una serie de pautas y conceptos y verdades sobre la paternidad de Dios. Pero una de ellas que se menciona en los primeros capítulos de la Biblia o del Nuevo Testamento se refiere a de que Dios como Padre cuida las plantas, cuida las flores, cuida las aves de los cielos, los animales, toda la creación.
Y dice que Dios suple la necesidad que ellos tienen, y por eso usted mira que toda aquella creación permanece y se desarrolla y se multiplica, producto de aquel sostenimiento, de aquella protección que Dios da. Y entonces el Señor en la palabra, cuando está dándonos esta explicación, dice: cuánto más vuestro Padre no les va a cuidar a ustedes, no les va a suplir la necesidad. Y luego inclusive agrega: y cuánto más nuestro Padre no les va a dar a ustedes todas las cosas que le pidan. Entonces, una de las cosas muy importantes de toda la veracidad que nos enseña la Biblia es que es el concepto de la paternidad. Dios como Padre quiere darnos a nosotros, sus hijos, todas las cosas. Y basta agregar que aquellos que somos hijos, somos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que podemos poner nuestra fe en Dios porque Él es Padre para nosotros. ¿Por qué podemos poner también la fe en Dios? Porque encontramos que Él ha dejado una palabra que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, y que en esta palabra se refleja todo lo que es el carácter de Dios, lo que es la persona de Dios o la Trinidad, por decirlo así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia se registra montones de testimonios de que Dios cumplió. Si tú dudas, amado televidente, de que Dios cumple, vea la palabra y mira lo que Dios hizo con Noé, por ejemplo, que Dios le dijo a Noé: prepara una arca, mete allí animales en pareja. Durante 40 días y 40 noches llovió y cayó un diluvio, pero dice la palabra de que Dios guardó a Noé y Dios se lo había declarado antes que sucediera. Le dijo: prepara el arca, porque en esa arca yo te salvaré a ti y salvaré a tu familia. Si quieres encontrar más testimonios, mira lo que pasó con Israel en su salida de Egipto. Cómo Dios habló a un hombre llamado Moisés y le dijo: ve y liberta a mi pueblo. Y cuando aquel hombre le preguntó: ¿y quién me envía? ¿Quién voy a decir que me envía? Él dijo: dile que yo soy te envía. Y cuando Moisés fue con una vara en su mano, dice la historia bíblica de cómo una y otra de las cosas que Moisés fue declarando de parte de Dios, Dios las fue cumpliendo. Y aquel pueblo salió de Egipto, a pesar de que había un gran ejército en contra de ellos, a pesar de que había todo un imperio que estaba en contra. Dios los sacó, y no solamente los sacó, sino que los sacó con la riqueza que Egipto tenía. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que dice. Así que la palabra misma nos ayuda a creer. La misma palabra nos da evidencia, testimonios a montones de lo que es Dios. Y por eso tú puedes poner la fe en Dios. Porque Dios cumple. Porque hay hombres que lo testifican. Porque hay personas que lo testifican. ¿Por qué podemos poner la fe en Dios? Escucha, pregúntale a otros cristianos, a otras personas que inclusive pueden estar yendo a tu iglesia o a una iglesia cristiana. Pregúntales y ellos te darán también testimonio, ya no solamente escriturales, sino testimonios de vida, de la transformación que Dios ha hecho, de la experiencia que ellos han tenido con Dios, porque aquellos que caminamos con Dios hemos tenido experiencias, sabemos que Dios vive, sabemos que tenemos la fe, no en un Dios muerto. No sé si tú tienes tal vez la fe en un Dios que está ahí colgado aún en una cruz, o estás poniendo la fe en una imagen que tienes ahí en tu casa. Ninguna de esas cosas realmente habla de la verdadera fe. La fe de Dios es la fe en aquel Dios invisible, en aquel Dios que es espíritu, en aquel Dios que los que le adoran tienen que adorarle, como dice Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad, en aquel Dios que está sentado en el trono, que tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, y está debajo todo aquello de sus pies. Toda creación está debajo de los pies del Señor. Él es la máxima autoridad. Él es el que tiene el gobierno. Él es el que tiene el poder. Cuando Dios habla, lo que Dios habla se cumple. Por eso puedes poner y debes de poner la fe en Dios. Así que tienes que hacer un viraje en tu corazón si has estado poniendo la fe en otras cosas.
Si tal vez estás poniendo la fe en cosas que palpas, cosas que tocas, y puedes estar diciendo, es que yo necesito ver, es que yo necesito tocar, yo necesito tener en mis manos, yo necesito tener el dinero en la cuenta bancaria y cosas por el estilo. Si caminamos en esa dimensión, no estamos caminando por fe. Y la palabra de Dios nos dice que los que somos creyentes, los que somos justos, caminamos por fe y no por vista. Así que toma en cuenta todo esto que estamos mencionando. En algunos instantes haremos una pausa para que podamos identificar el canal y podamos también mirar algunas otras cosas, pero toma en cuenta todo esto que estamos hablando. Es un tiempo para que tú te agarres de Dios. Es un tiempo para que tú puedas virar tu atención a Cristo Jesús. Hebreo nos dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La fe nace en Jesús. Si habláramos de una conclusión, aún en Cristo, ciertamente eterno que Él es, ahí también encontraremos la fe. No pongamos los ojos en otras cosas. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Si hasta el día de hoy has estado poniendo tu atención, tu fe, tus ojos en otras cosas, no sigas en ese camino. No sigas en esa equivocación. Pon tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es muy importante todo esto que estamos hoy trayendo a tu corazón. Toma esta palabra, siémbrala en tu espíritu, vive por ella, porque es palabra poderosa, porque es palabra que se cumple, porque es aquella palabra salida de la boca de Dios, que Dios realmente provoca que haya un rompimiento. Y yo quiero declararlo en esta tarde, en esta ocasión acá. La palabra que estamos declarando está trayendo un rompimiento de todo aquello que ha estorbado, que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Hay cosas que se están rompiendo, hay ataduras que se están rompiendo, hay religiosidad que se está rompiendo en el nombre de Jesús. Es un tiempo de rompimiento donde hay una apertura espiritual para que sea provocado lo que Dios ha declarado sobre ti. Es un tiempo donde el cielo se está abriendo a tu favor y Dios está cumpliendo lo que Él ha declarado, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. En esta hora declara por tus labios lo que Dios está diciendo. Diga, yo recibo, yo quiero recibir, yo recibo aquello que Dios me ha declarado. Si en esta hora tú te encontrabas enfermo, ahora recibe palabra de sanidad. Dios está rompiendo, Dios está trayendo sanidad a tu cuerpo que pueda estar enfermo en el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu Santo está visitando tu casa, está visitando aquel aposento donde tú te encuentras, e inclusive si estás en un hospital, si estás ahí en una cama, en el nombre de Jesús declaro palabra de sanidad, que Dios trae sanidad a tus huesos, que Dios trae sanidad a tu sangre, que todo espíritu de muerte que ha estado cautivando, que ha estado queriendo llevarte a la muerte, ahora ese espíritu deja tu cuerpo en el nombre de Jesús, que ciertamente la gracia de Dios te visita. Hay una atmósfera espiritual que Dios está trayendo sobre tu vida, tu aposento, tu ser completo está siendo iluminado por la presencia de Dios, y que ciertamente ahora la obra que Dios ha empezado en ti la va a concluir, la va a llevar adelante. Es un tiempo de cumplimiento para ti. Hay promesas que fueron declaradas a ti, pastor, promesas que fueron declaradas en tiempo atrás, y has estado desanimado, has estado pensando aún en dejar el ministerio, pero hoy Dios te dice, no creas a ese desánimo, no lo tomes, deséchalo, sácalo de tu mente, de tu corazón, porque Dios está pronto a cumplir la palabra que Él ha declarado sobre ti en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, manifiesta tu gracia. Manifiesta tu poder sobre cada uno de los que nos está mirando en esta hora por este medio de televisión, un medio que ha de ser, aleluya, un medio que impactará muchas vidas, que trascenderá. Yo declaro sobre este medio de televisión que trascenderá a las naciones de la tierra, y que del norte al sur, el este y el oeste vendrán
llamadas, vendrán notificaciones de que la palabra que está saliendo a través de este medio de comunicación llegará a las naciones de la tierra, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por cada familia que en esta hora está mirándonos por televisión. Oro, Padre, por aquellos que están sufrientes, que están preocupados por toda aquella situación de inmigración, cuando escuchan noticias que hay persecución, que hay redadas, que las leyes van, que las leyes se ponen más fuertes. Yo quiero declarar sobre ti que el único que va a poder hacer que aquello o no suceda es Dios. ¿Qué significa esto? Que en Dios tú estás seguro, que aunque el hombre diga, aunque el hombre haga, si Dios no tiene en su plan sacarte de este país, no vas a salir de este país. Y quiero declararte esto. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra cobertura. De hecho, la escritura en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Si tú estás en el Señor, si tú estás en los caminos del Señor, si tú estás siendo fiel y obediente al Señor y siguiendo una vida de santidad, guardándote de todo mal, yo quiero decirte esto de parte de Dios: hay cobertura de Dios sobre ti. Estás bajo el abrigo de Dios, estás bajo la sombra del Altísimo. Y enfatizo estos puntos porque muchas veces creemos que esto es automático. Y muchas veces hay gente que anda fuera de los caminos del Señor, o gente que inclusive anda mal con Dios. Algunos inclusive toman ese Salmo 91 y lo abren allí en su casa. Eso no funciona así. Funciona por principios. Hay una promesa, pero es una promesa para los justos. Es una promesa para los que caminamos buscando la voluntad del Señor. Aquellos que queremos amar y adorar al único Dios verdadero. Por eso es muy importante. Pero si estás en este camino del Señor, ten confianza. Ten confianza de que Dios te cubre. Ten confianza de que Dios está contigo. Montones de testimonios yo he escuchado, no uno ni dos, varios testimonios he escuchado de gente que testifica de cómo Dios les ha guardado. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la fe? La fe es reposar en Dios. La fe es confianza en Dios. La fe es que usted y yo nos pongamos en las manos del Señor y le digamos: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está inclusive la carga que tengo. Por eso el Señor mismo decía: dejemos las cargas en sus manos, porque su yugo es fácil, porque Él quiere llevar la carga. Es entregar nuestra vida al Señor y permitir que Él en su gracia pueda bendecirnos. Así que dentro de algunos segundos vamos a ir a una pausa y entonces vamos a permitir que Dios pueda seguir ministrando tu vida. Hay cosas grandes que Dios va a hacer. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos dentro de algunos segundos para la gloria y honra del Señor. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Dónde vive usted? Sin incluirte
que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. sus